La ganancia es primero, de Mike Michalowicz. Capítulo 1. Tu negocio es un monstruo come dinero fuera de control. Sin importar cuántos años te hayas esforzado, probablemente estás muy consciente del hecho de que casi 50% de los negocios fracasan los primeros 5 años. Lo que no te dicen es que esos empresarios que fracasaron en realidad son los afortunados. La mayoría de los negocios que sobreviven están ahogados en deudas y las personas que están a la cabeza siempre están estresadas. La mayoría de los empresarios están viviendo una pesadilla financiera, una pesadilla poblada por la versión más aterradora de Freddy Krueger o Frankenstein. De hecho, estoy convencido de que yo soy el Dr. Frankenstein. Si lees Frankenstein, el clásico de la literatura de Mary Shelley, sabrás exactamente de qué estoy hablando. El doctor bueno generó vida. Usando parte del cuerpo de similes, logró formar un ser vivo más monstruo que humano. Por supuesto, su creación al principio no era un monstruo, no. Al principio era un milagro. El Dr. Frankenstein le dio vida a algo que, sin su idea extraordinaria y sin su trabajo arduo, no existiría. Eso es lo que yo hice, y también lo que hiciste tú. Le dimos vida a algo que no existía antes de que nosotros lo soñáramos. Creamos un negocio a partir de la nada. Impresionante, milagroso, hermoso. O por lo menos hasta que te diste cuenta de que tu creación en realidad era un monstruo. Formar un negocio con diversas partes, sin nada más que una excelente idea, tus talentos únicos y los pocos recursos que tienes a la mano es por supuesto un milagro. Y también se siente como tal. Hasta el día en que te das cuenta de que tu negocio se ha convertido en un monstruo come dinero gigante, terrorífico, y que te está devorando el alma. Ese es el día en que descubres que tú también eres miembro de la familia Frankenstein. Y tal como sucedió en el libro de Shelley, lo que resulta es un tormento físico y mental. Intentas domar al monstruo, pero no puedes. El monstruo genera destrucción a cada paso. Cuentas bancarias vacías, deudas en tarjetas de crédito, préstamos y una lista que sigue creciendo de gastos que hay que pagar. También se come tu tiempo. Te despiertas antes de que salga el sol para trabajar y sigues mucho después de que el sol se ha puesto. Trabajas sin parar y no obstante, el monstruo sigue acechando. Tu trabajo constante no te libera, te ahoga aún más. Tratar de mantener al monstruo a raya antes de que destruya tu mundo entero es agotador. Padeces noches de insomnio, te preocupas por las llamadas de cobranza, a veces de tus propios empleados, y tienes un pánico constante sobre cómo cubrir las cuentas de la próxima semana, con apenas unos cuantos billetes en la cartera. ¿No empezaste un negocio para poder ser tu propio jefe? Ahora pareciera que ese monstruo es tu jefe. Si crees que dirigir tu negocio está más cerca de una historia de terror que de un cuento de hadas, no estás solo. Desde que escribí mi primer libro, El empresario del papel de baño, he conocido a decenas de empresarios y déjame decirte, la mayoría siguen teniendo dificultades para domar a la bestia de sus negocios. Muchas empresas, incluso las que parecen tenerlo todo bajo control, incluso los grandes que parecen dominar sus industrias, están a un mes de distancia del colapso total. Mi propia llamada de atención provino de la alcancía de cochinito de mi hija. La alcancía de cochinito que cambió mi vida. Perdí el camino el día que recibí un cheque por $388,000.
Fue el primero de muchos cheques que recibiría por venderle mi segunda empresa a una compañía de Fortune 500. Se trataba de un negocio multimillonario, de investigaciones forenses por computadora, del que yo era cofundador. Había construido y vendido 2 compañías, y ese cheque era la prueba que necesitaba para creer lo que mi familia y amigos decían, que en lo que respecta a hacer crecer un negocio, yo tenía el toque del rey Midas. El día en que recibí el cheque, compré 3 coches. Un Dodge Viper, el coche que soñaba desde la universidad y que luego descubrí que mucha gente identificaba. Si tiene ese coche, es porque debe tener un pene chiquito. Algo que me prometí a mí mismo que me compraría justo el día en que lo hubiera armado. También compré una Land Rover para mi esposa y uno extra, un BMW de lujo. Siempre había creído en vivir con sencillez, pero ahora era rico y mi ego tenía que estar a la altura. Me inscribí en un club privado, el típico club que cuanto más dinero das, pone tu nombre más alto en la pared de miembros. Y renté una casa en una isla remota de Hawái para que mi esposa, mis hijos y yo pudiéramos pasar las próximas 3 o 6 semanas experimentando cómo sería nuestro nuevo estilo de vida. Ya sabes, experimentando cómo vive la otra mitad. Pensé que había llegado el momento de disfrutar del dinero que había creado. Lo que no sabía era que estaba a punto de aprender la diferencia entre generar dinero, ingreso, y obtener dinero, ganancia. Son 2 cosas muy, pero muy distintas. Inicié mi primer negocio con nada, excepto aire y ambiciones, durmiendo en mi coche o debajo de las mesas de las salas de conferencias para evitar pagar un hotel cuando iba a ver clientes. Así que imagínate, la mirada de sorpresa de mi esposa, Krista, cuando le pregunté al vendedor cuál era la Land Rover más cara que tenía. No la mejor, no la más segura, la más cara. Él de inmediato se acercó al gerente, aplaudiendo con un gesto de codicia. Krista me miró y me dijo, ¿estás loco? ¿De verdad lo podemos pagar? Con mucho sarcasmo dije, ¿que si lo podemos pagar? Tenemos más dinero que Dios. Nunca olvidaré la estupidez que salió de mi boca ese día. Esas palabras tan desagradables, prueba de un ego desagradable. Krista tenía razón. Había perdido la cabeza y por lo menos, por el momento, también el alma. Ese día fue el comienzo del fin. Estaba a punto de descubrir que aunque sabía cómo generar millones de dólares, en lo que realmente era un maestro era en perderlos. No fue solo el estilo de vida que empecé a tener lo que ocasionó mi arrogancia, sino que creí en mi propia mitología. Era la reencarnación del rey Midas. No podía equivocarme. Y como tenía el toque de oro y sabía cómo crear un negocio exitoso, decidí que acercarme a una docena de empresas que estaban empezando era la mejor manera de usar mi talento. Después de todo, solo era cuestión de tiempo antes de que mi genio empresarial tocara a esas prometedoras empresas. ¿Que si me importaba lo que estaban haciendo los cofundadores de sus empresas? No, yo tenía todas las respuestas. Asumí que mi toque dorado compensaría mi falta de experiencia en el negocio. Contraté un equipo para administrar la infraestructura de todas las empresas, contabilidad, mercadotecnia, redes sociales, diseño web. Estaba seguro de que tenía una fórmula para el éxito, una empresa prometedora, la infraestructura y mi inigualable toque mágicos. Luego comencé a hacer cheques, $5,000 a una persona, $10,000 a otra, cada vez más y más cheques. Una vez hice un cheque por $50,000 para cubrir los gastos de una de esas empresas. Estaba enfocado en una sola cosa, crecer.
arrojar dinero de manera descuidada a las empresas que estaban empezando. Ni siquiera tenía que ver con mis valores financieros. Era impulsivo y estaba orgulloso de serlo. No obstante, era ciego a los errores. No era más que un farol. Pensaba en hacer crecer un negocio y luego venderlo. En retrospectiva, estaba claro que no sería capaz de hacer crecer todas esas empresas, al punto en el que lograran convertirse en autoridades de sus nichos de mercado, como había hecho con mis 2 empresas anteriores. Nunca había suficientes ganancias para cubrir la montaña de cuentas que no dejaba de acumularse. Debido a mi enorme ego, no permití que las buenas personas que habían empezado esos negocios se convirtieran en verdaderos empresarios. No eran más que mis peones. Ignoré las señales y seguí inyectando dinero de mis inversiones, seguro de que el rey Midas sería capaz de arreglarlo todo. En 12 meses, todas las compañías en las que había invertido, excepto una, estaban patas para arriba. Cuando comencé a hacer cheques para pagar las cuentas de empresas que de por sí ya tenían problemas, me di cuenta de que no era un ángel inversionista, era el ángel exterminador. Fue un desastre monumental. Corrijamos, yo fui un desastre monumental. En un par de años había perdido casi todo el dinero de la fortuna que había hecho con tanto trabajo. Más de $500,000 de ahorros habían desaparecido. Una cantidad mucho mayor, vergonzosamente mayor de inversión había desaparecido. Lo peor es que no tenía ingresos. Para el 14 de febrero del 2008 me quedaban mis últimos $10,000. Nunca olvidaré ese día de San Valentín. No porque estuviera muy lleno de amor, aunque sí lo estuvo, sino porque fue el día en que me di cuenta de que el viejo dicho, cuando tocas fondo lo único que queda es volver a subir, era una absoluta mentira. Ese día descubrí que cuando tocas fondo, a veces te ves arrastrado por ese fondo, golpeándote la cara con cada una de las piedras hasta que terminas deshecho, herido y ensangrentado. Esa mañana en mi oficina recibí una llamada de Kate, mi contador. Me dijo, buenas noticias Mike, acabo de trabajar en tus impuestos de este año y ya terminé tu declaración anual del 2007. Solo debes $28,000. Sentí un dolor agudo en el pecho como si un cuchillo me estuviera apuñalando. Recuerdo haber pensado, ¿así se sentirá cuando te da un ataque cardíaco? Debía hacer malabares para conseguir $18,000 que no tenía y luego idear cómo pagar la hipoteca del mes siguiente, más todos los gastos recurrentes e inesperados, que sumados era un dineral. Cuando Kate estaba por terminar la llamada, dijo que la factura por sus honorarios llegaría el lunes. ¿Cuánto es?, le pregunté. $2,000. Sentí que el cuchillo se retorcía. Tenía $10,000 y deudas por el triple de esa cantidad. Cuando colgamos, puse la cabeza en el escritorio y me eché a llorar. Me había alejado tanto de mis valores y de mi esencia personal que lo había destruido todo. Ahora, no solo no podía pagar mis impuestos, no sabía cómo iba a mantener a mi familia. En el hogar de la familia Michalowicz, San Valentín es una celebración muy importante. Al nivel del Día de Acción de Gracias, tenemos una cena especial juntos, intercambiamos tarjetas y decimos qué nos gusta de los demás. Por eso San Valentín es mi día favorito del año. Por lo general, yo acostumbraba llegar a la casa con flores o globos, o los dos. Ese día de San Valentín llegué con las manos vacías. Aunque intenté esconderlo, mi familia sabía que algo estaba mal. Cuando estábamos sentados en la mesa, Krista me preguntó si todo estaba bien. No se necesitó más que el dique se rompiera. La vergüenza
era demasiada. En cuestión de segundos pasé de sonreír forzadamente a ponerme a sollozar. Mis hijos se me quedaron mirando impactados y horrorizados. Cuando por fin dejé de llorar y pude hablar, dije, lo he perdido todo, hasta el último centavo. Hubo un silencio total. Me hundí en la silla. La vergüenza era demasiada para enfrentar a mi familia, cuando había perdido todo el dinero que había ganado para mantenerlos. No solo había fallado en proveer a mi familia, mi ego me la había arrebatado. Sentí una vergüenza total y absoluta por lo que había hecho. Mi hija, Adayla, tenía 9 años en esa época. Se levantó de la mesa y corrió a su recámara. No podía culparla, yo también quería correr. El silencio continuó durante 2 dolorosos minutos hasta que Adayla regresó de su cuarto con su alcancía de cochinito, que había recibido de regalo al nacer. Estaba muy bien cuidada, a pesar de todos esos años de uso, y no tenía ni un solo rasguño. Había asegurado la tapa usando una combinación de cinta adhesiva y ligas para el cabello. Adayla puso la alcancía en la mesa del comedor y me la acercó. Luego dijo unas palabras que tendré grabadas hasta el día en que me muera. Papá, vamos a salir adelante. Ese día de San Valentín me desperté sintiéndome como se sintió Debbie Horowitz después de su ovación instantánea, como un tonto. Pero al terminar ese día, gracias a mi hija de 9 años, había aprendido lo que es realmente el valor neto. Ese día también aprendí que ninguna cantidad de talento, ingenuidad, pasión o habilidad cambiaría el hecho de que el efectivo sigue siendo el rey. Aprendí que una niña de 9 años había dominado la esencia de la seguridad financiera. Ahorra tu dinero y bloquea el acceso a él para que no sea robado por ti. Y aprendí que podía decirme que mi aptitud natural para los negocios, mi impulso incansable y sólida ética de trabajo lograrían superar cualquier crisis de efectivo, pero sería una mentira. Aplicar la evaluación instantánea puede ser como te dejen caer en la cabeza una cubeta de hielo. Si hace unos años hiciste el reto de la cubeta de hielo, conoces el escalofrío que te recorre la espalda del que estoy hablando. O puede parecer como el momento más humillante de tu vida, como cuando tu hijo ofrece los ahorros de toda su vida para salvar el desastre que hiciste. Pero sin importar qué tan agudo sea el dolor, es mejor enfrentarlo para continuar viviendo y dirigiendo tu negocio en total negación. Problemas económicos. Probablemente has invertido mucho trabajo en tu negocio. Probablemente eres bueno o incluso excelente en lo que haces. Eso es genial y sin lugar a dudas es la mitad de la ecuación. Pero un crecimiento colosal sin salud financiera de todas formas acabará con tu negocio. Con este libro tienes la oportunidad de controlar el dinero. El dinero es la base. Sin dinero no podemos llevar al mundo nuestro mensaje, productos o servicios. Sin suficiente dinero somos esclavos del negocio que hemos fundado. Me parece muy gracioso, porque en gran medida empezamos nuestro negocio porque queríamos ser libres. Sin dinero suficiente no podemos realizar nuestro ser auténtico. El dinero amplifica quiénes somos. No me cabe ni la menor duda de que estás destinado a hacer algo grande en este planeta. Lleva la capa de quien yo considero como uno de los mejores superhéroes, el empresario. Pero tus poderes de superhéroe solo pueden producir el poder que te proporciona tu fuente de energía, dinero. Necesitas dinero, superhéroe. Cuando me senté a evaluar en qué me había equivocado, me di cuenta de que, aunque mis gastos y mi arrogancia definitivamente habían tenido que ver, también me faltaba conocimiento.
Había dominado cómo hacer crecer rápido un negocio, pero en realidad nunca me había graduado en entender la rentabilidad. Había aprendido a juntar dinero, por supuesto, pero nunca había aprendido a conservarlo, controlarlo y aumentarlo. Sabía cómo hacer crecer un negocio de la nada, trabajando con los recursos que tenía, pero a medida de que los ingresos aumentaban, también aumentaban mis gastos. Descubrí que esa era mi forma de dirigir tanto mi vida personal como mis negocios. Me enorgullecía hacer milagros con centavos en mi bolsillo, pero en cuanto lograba una buena cantidad de efectivo, me aseguraba que tener una buena razón para gastarla. Vivía de un cheque a otro, siempre y cuando las ventas se mantuvieran y no fueran a pique. Aunque mis empresas crecían de manera explosiva, seguía dirigiéndolas con esa mentalidad de vivir de un cheque a otro, y no tenía idea de que era un problema. El punto era crecer, ¿no? Aumenta las ventas y las ganancias llegarán solas, ¿verdad? Eso no es cierto. Muchos problemas se presentan cuando suceden dos cosas. Las ventas bajan. El problema de operar de un cheque a otro es obvio. Y las ventas bajan. Cuando tu único cliente grande se va o cuando se cae el trato que estabas esperando y no tienes suficiente dinero para cubrir los gastos. Las ventas se aceleran. El problema aquí no es tan obvio, pero es agudo. A medida de que tu ingreso aumenta, los gastos rápidamente le siguen. Los depósitos grandes se sienten muy bien, pero son irregulares. Un flujo de efectivo consistente es difícil de mantener. Un gran trimestre puede engañar haciéndote creer que tu negocio está en un progreso permanente y puede que empieces a gastar como si eso fuese normal. Pero los periodos de sequía llegan rápido y sin avisar, ocasionando un gran vacío de flujo de efectivo. Y reducir los gastos es casi imposible, porque nuestro estilo de vida de negocios y también personal están fijados en nuestro nuevo nivel. Cambiar el auto que acabas de rentar por uno más modesto, despedir empleados porque hay personal de más o decir no a tus negocios. Todo eso es muy difícil de hacer a causa de los acuerdos y promesas que hicimos. No queremos admitir que nos hemos equivocado en la forma en que hicimos crecer nuestro negocio. Así que, en vez de reducir nuestros costos de una manera significativa, luchamos por cubrir la situación de manera ridícula con gastos muy altos. Le robamos a Pedro para pagarle a Juan, esperando que caiga otro pago grande. ¿Te suena familiar? Eso pensé. En los últimos 8 años he conocido empresarios de todos los niveles y esta metodología de vivir de un cheque a otro y este tipo de mentalidad, enfocarse en los ingresos, es más común de lo que podrías pensar. Asumimos que las empresas multimillonarias producen grandes ganancias, pero es poco común encontrar un negocio realmente rentable. La mayoría de los empresarios apenas logran cubrir sus gastos mensuales o ni eso, y acumulan un montón de deudas, sin entender en qué consiste la rentabilidad. Todo negocio, sin importar qué tan grande o qué tan exitoso sea, es un castillo de naipes. Yo hice mucho dinero con mis primeros 2 negocios, pero no porque estuviera al timón de un barco fiscal estricto. Simplemente tuve la suerte de haber mantenido un ritmo de crecimiento lo bastante rápido como para que alguien más quisiera comprarlo y arreglar los problemas financieros. Más grande no es sinónimo de mejor. ¿Por qué demonios constantemente el éxito se define aplicando a los negocios el principio de las tallas extra? ¿Tener un mayor ingreso significa que eres más exitoso? No. Conozco demasiados negocios cuyos propietarios están en pánico total y usan muebles usados para decorar sus casas,
porque han invertido cada centavo en su negocio para evitar que se hundiera. ¿Eso es éxito? Para nada. Crecer es el grito de guerra de casi cualquier empresario y líder de negocios. Crecer, crecer y crecer. Ventas más grandes, clientes más grandes, inversionistas más grandes. Pero, ¿para qué? Sin lugar a dudas, negocios más grandes significan problemas más grandes. No obstante, a todas luces nos garantizan ganancias más grandes, en especial cuando la ganancia es un residuo que uno tiene la esperanza de obtener. Crecer es solo la mitad de la ecuación. Es una mitad importante, pero sigue siendo solo la mitad. ¿Algunas veces has visto en el gimnasio a esos tipos que tienen brazos fornidos, pero tienen senos? Que están tronados como toros, pero tienen piernas de palillo. Solo están trabajando la mitad de la ecuación y como resultado se han convertido en unos tipos poco saludables de aspecto muy extraño. Claro, ese tipo puede dar un puñetazo tremendo, pero Dios no quiera que tenga que dar una patada o moverse un poco, sus enclenques piernas se darán de inmediato, caerá al piso y llorará como un bebé mutante. La mayoría de los dueños de negocios intentan eliminar sus problemas, creciendo, y creen que la salvación será la próxima gran venta, o el próximo cliente, o inversionista. Pero el resultado, simple y sencillamente, es un monstruo más grande. Y cuanto más grande se vuelva tu empresa, más ansiedad tendrás. Un monstruo come dinero de $300,000 es mucho más fácil de manejar que uno de $3 millones. Lo sé porque he sobrevivido a ambos. Es un crecimiento constante sin atender la salud. Y el día en el que la gran venta o el cliente o inversionista grande no llegan, caerás al piso y te echarás a llorar como un bebé. Jason Fried, cofundador de Basecamp, escribió un artículo para Inc. en el que habla sobre la clausura de su pizzería favorita en Chicago. Los dueños hicieron todo bien, salvo que crecieron demasiado rápido. Después de consolidar su negocio lentamente, de repente pasaron a tener de 20 a tener 40 locales. Las ventas no pudieron equiparar el ritmo de su deuda. Y la amada cadena de pizzas Fried se volvió obligada a cerrar. ¿Cuál es el tamaño perfecto para tu negocio? Llegará de manera natural. Cuando tomes primero tu ganancia, revertirás todos los elementos de tu negocio y, como dice Fried, el tamaño adecuado te encontrará. Entonces, ¿por qué los empresarios están programados para buscar crecer y crecer y crecer? Porque se asume que en algún punto todos esos ingresos generarán una ganancia. ¿Piensas que necesitas otro proyecto grande u otro nuevo cliente? O solo un poco más de tiempo y al final esa ganancia aparecerá. Pero nunca sucede. La ganancia siempre está frente a nosotros, pero nunca la alcanzamos. Es como el burro que camina persiguiendo una zanahoria colgada por encima de su cabeza. El idiota sigue trabajando cada vez más, pero nunca alcanza la zanahoria. Siempre está a un paso más de distancia. El problema es que el idiota eres tú. Perdón por la honestidad brutal. Te lastimo porque te quiero. Lo que sucede es esto. Amigo, las ganancias no son un evento. Las ganancias no son algo que suceda al final del año o al final de tu plan de 5 años o de algún día. Las ganancias no son algo que se espera mañana. Las ganancias deben de ocurrir ahora y siempre. Las ganancias deben formar parte de tu negocio. Cada día, en cada transacción, en cada momento, las ganancias no son un evento, son un hábito. ¿Conoces el dicho, el ingreso es vanidad, la ganancia es sanidad y el efectivo es rey?
Es un breve recordatorio de que tu trabajo es maximizar las ganancias, sin importar cuál sea su tamaño actual. A medida que te enfoques en las ganancias, descubrirás nuevas formas de consolidar y hacer crecer tus negocios. No funciona al revés. La mentalidad común de crecer primero con la esperanza de encontrar ganancias en el proceso es tan ilógica que me vuelve loco. Hace poco di una charla en el pequeño pueblo de Georgetown, Colorado, en un evento organizado por mi querida amiga Michelle Villalobos. Como sucede a menudo en mis presentaciones del sistema Profit First, una de las empresarias dijo: todo eso suena genial y demás, pero necesito crecer. Necesito volver a invertir todo mi dinero en mi negocio para lograrlo. Quizás estás pensando lo mismo en este momento. Si es así, es porque estás atrapado en la mentalidad crecer ahora, obtener ganancias algún día. Le pregunté, ¿por qué quieres crecer? Quiero crecer para que mi empresa pueda tener más clientes y generar más ventas, respondió. ¿Y por qué quieres eso? Me miró como si yo fuera un extraterrestre. Para que mi empresa sea más grande, Mike. ¿Y para qué quieres una empresa más grande?, pregunté. Para poder ganar más dinero, respondió. Podía saber por su tono que se estaba exasperando. Exacto, dije. Por fin logramos roer ese viejo hueso de Georgetown, Colorado. ¿Por qué no ganar dinero desde ahora? ¿Quieres crecer y crecer y crecer para poder obtener ganancias algún día? Por otro lado, si quieres crecer para alimentar tu ego y alardear, es una verdadera tontería. Eso es exactamente lo que hice en el pasado. Esto es algo muy vergonzoso. Si quieres crecer para hacer dinero algún día, estás jugando a patear hacia adelante la lata de las ganancias. Esta es la realidad. Si quieres lograr un crecimiento saludable y constante, lo cual no es de sorprender, traerá consigo más crecimiento saludable. Necesitas revertir este proceso para obtener ganancias. No puedes resolver tu problema de ganancias creciendo. Necesitas arreglar primero las ganancias y luego crecer. Debes descubrir las cosas que generan ganancias y botar las que no. Cuando te enfocas en crecer, es inevitable acabar creciendo a toda costa. Sí, a toda costa, incluyendo tu calidad de vida. Cuando te enfocas primero en las ganancias, inevitablemente descubres cómo obtener ganancias de manera consistente. Rentabilidad, estabilidad, sanidad para siempre. De un cheque a otro y de un ataque de pánico a otro. ¿Alguna vez has llegado a pensar que el universo sabe exactamente cuánto dinero extra tienes? Un cliente paga una factura de $4,000 que habías entregado hace meses y más adelante, esa misma semana, tu camión repartidor se descompone para siempre. Adiós, $4,000. Consigues un nuevo cliente y un montón de dinero te cae en las manos. Apenas unos minutos después, recuerdas que este mes toca pagar 3 sueldos más. Bueno, al menos ahora podrás pagarlos. O recibes un reembolso en tu tarjeta de crédito por un cobro equivocado. ¡Viva! Dinero. Solo para descubrir otro cargo en tu tarjeta de crédito de algo que habías olvidado por completo. No es que el universo sepa cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria. Somos nosotros. Fracasamos en administrar el dinero de nuestro negocio al hacer lo que yo llamo contabilidad de cuenta bancaria. Si eres como la mayoría de los empresarios y como yo, las cosas son así. Revisas tu cuenta bancaria y te das cuenta de que tiene dinero. ¡Yupi! Te sientes genial durante 10 minutos y luego dices, pagar todas las cuentas que se habían estado acumulando.
La cuenta queda en ceros y pronto vuelves a sentir esa sensación familiar de opresión en el pecho. ¿Qué hacemos cuando, en vez de una cuenta bancaria decente, vemos que no queda casi nada? Entramos en pánico de inmediato. Nos ponemos en modo de avance automático. Tenemos que vender rápido. Necesitamos hacer llamadas de cobranza. Necesitamos fingir que las cuentas nunca llegaron o mandar cheques y accidentalmente olvidar firmarlos. Cuando sabemos que nuestra cuenta bancaria está súper baja, de verdad baja, haremos lo que sea para comprar lo único de lo que nos podemos dar el lujo: tiempo. Voy a hacer una apuesta y suponer que solo a veces revisas tu estado de cuenta financiero. Sospecho que muy pocas veces ves tus cuentas de flujo de efectivo o tu saldo. Y si lo haces, dudo que revises esos documentos a diario o que atiendas lo que dicen exactamente. Pero apuesto a que revisas tu cuenta bancaria todos los días, ¿verdad? Está bien. Si todos los días revisas tu cuenta bancaria, te quiero felicitar porque significa que eres una persona común, un líder de negocios común. Así es como se comporta la mayoría de los empresarios. Es nuestro deseo natural, como empresarios, encontrar problemas y arreglarlos. Así es como administramos el dinero. Cuando tenemos suficiente dinero en el banco, pensamos que no tenemos problemas financieros y entonces nos enfocamos en otros desafíos. Cuando vemos que no tenemos dinero suficiente, estamos en alerta roja y actuamos de inmediato para arreglar nuestros problemas, por lo general, tratando de recopilar ingresos lo más pronto posible y vendiendo algo grande, o una combinación de ambas cosas. Usamos el dinero que tenemos para pagar las cuentas que debemos. Cuando no tenemos suficiente para cubrirlo todo, tratamos de conseguir más dinero vendiendo y cobrando lo que nos deben. Lo malo es que, para fomentar ese nuevo ingreso, ahora tenemos un montón de nuevos gastos relacionados, de modo que el ciclo vuelve a comenzar. Si no lo has hecho ya, al final la única solución es endeudarte, hipotecar de nuevo tu casa, usar una línea de crédito, poniendo tus instalaciones como garantía, echar mano de un montón de tarjetas de crédito. Así es como muchos empresarios terminan operando sus negocios, de un cheque a otro y de un ataque de pánico a otro. Así que déjame hacerte unas preguntas. ¿Qué tan seguro estás de que podrías hacer crecer tu negocio si operas de esta forma? ¿Crees que alguna vez lograrías bajarte de esa montaña rusa? ¿Podrías salir de deudas usando este sistema? Por supuesto que no. Y no obstante, la contabilidad de cuenta bancaria es naturaleza humana. No nos gustan los cambios. Los cambios son difíciles, aún con las mejores intenciones. Cambiar tus tendencias humanas para operar tu negocio con base en cuánto efectivo puedes ver en tu cuenta bancaria tomaría años. No sé, tú dime, ¿tienes años para hacer tu transformación antes de que tu monstruo lo destruya todo? Te aseguro que yo no tenía años. Por esa razón, si vamos a liberarnos de vivir de un cheque a otro y de un ataque de pánico al siguiente, estaremos atrapados tratando de salir de nuestros problemas vendiendo. Vender más rápido, obtener la mayor cantidad posible de dinero. Es una trampa peligrosa que haría que incluso Frankenstein se hiciera en los pantalones. Es la trampa de la sobrevivencia. La trampa de la sobrevivencia. Ernie, el chico que cuida el pasto de mi casa, es un buen ejemplo de alguien que está atrapado en la trampa de la sobrevivencia. Como sucede en muchas personas que se dedican a lo mismo en el noreste del país. Ernie gana buen dinero quitando las hojas del pasto de sus clientes. A pesar de eso, siempre necesita más ingresos.
El otoño pasado tocó a mi puerta y dijo que había visto hojas en las canaletas del techo y que con mucho gusto las quitaría. Tenía un cliente cautivo, yo, y ahora me ofrecería otro servicio, dinero fácil. Cuando estaba en el techo, notó que las tejas necesitaban reparación. Él también reparaba techos. Y de paso, ¿por qué no reparar también la chimenea? Suena como un tipo listo, ¿cierto? Excepto porque es un idiota. Permíteme ser claro. Ernie es una muy buena persona, de verdad lo es. Tiene metas y ambiciones excelentes. Lo que es una idiotez es su decisión de expandir su oferta más y más. Cualquier venta se siente como una buena venta porque vender nos levanta de la crisis temporalmente. Ernie está en el punto A, que en realidad se llama crisis, y quiere llegar al punto B, que es su visión del futuro. Lo que pasa es que, como sucede con muchos de nosotros, su visión es muy vaga. En vez de tener una descripción clara de sus productos o servicios y de los clientes a los que quiere atender, Ernie podría anunciar su meta más o menos así: quiero mucho dinero y necesito menos estrés. La conexión entre el punto A y el punto B nunca está más definida que vende. Vamos, vende algo a alguien. Podrás darte cuenta de que muchas de las decisiones que tomamos con la idea de solo vender, en realidad nos alejan aún más de nuestra verdadera visión. Cuando Ernie me ofrece un nuevo servicio porque hará dinero rápido, no ha contemplado que eso no tiene nada que ver con en qué quiere que se convierta su empresa o a quién quiere que atienda su empresa. Es muy fácil pasar de ser un tipo que cuida el pasto a un tipo que arregla chimenea, por la oportunidad de obtener dinero fácil de clientes cautivos. Tal vez sea dinero fácil, pero ¿cuáles son los costos de hacer todo tipo de cosas? Las personas que cuidan el pasto son inútiles cuando están trabajando en techos o chimeneas. Ahora, este tipo necesita escaleras, equipo para techos, ladrillos y demás materiales. Y lo más importante, necesita las habilidades necesarias para llevar a cabo esas tareas. Lo que significa contratar mano de obra con experiencia o volver a la escuela para aprender a poner tejas, limpiar canaletas y arreglar techos y chimeneas. Cada nueva venta fácil alejó a Ernie un poco más de su negocio de cuidado del pasto. La trampa de la sobrevivencia te promete dinero rápido, pero cuando estamos atrapados en ella, como Ernie, rara vez pensamos en el enorme costo de oportunidad y la mayor parte del tiempo no podemos discernir un ingreso rentable de un ingreso que nos genere deudas. En vez de ser el mejor del mundo en algo, dominando el proceso de hacer eso a la perfección y de una manera súper eficiente, terminamos haciendo una gran variedad de cosas y volviéndonos menos eficientes. A cada paso, mientras nuestro negocio resulta cada vez más difícil y más costoso. La trampa de la sobrevivencia no consiste en llevarnos hacia nuestra visión. Consiste en actuar de cualquier manera posible para salir de la crisis. Cualquiera de las acciones que se muestran en la figura 1 nos sacará de una crisis inmediata. Al llevar a cabo acciones como las del lado izquierdo del círculo, salimos de la crisis, es cierto, pero vamos en la dirección opuesta de nuestra visión, que se encuentra en el punto B. Aceptamos dinero de quien sea, y realmente me refiero a quien sea, que esté dispuesto a pagarnos. Dinero de clientes malos, dinero de proyectos malos, dinero de nuestro propio bolsillo.
si aún tienen algo más allá de 2 centavos, unos chicles y una pelusa. De esta forma, nos quedamos atrapados en la montaña rusa que es sobrevivir de un cheque a otro y de un ataque de pánico al siguiente. Otras acciones que se muestran en el diagrama no nos llevan en dirección opuesta, pero son erróneas. Solo cuando están en el canal de las líneas punteadas horizontales puedes convertir en realidad la visión que tienes para tu negocio. La trampa de la sobrevivencia es engañosa porque nos hace creer que estamos caminando hacia nuestra visión. Pero si nuestro comportamiento reaccionario en realidad fuera inteligente y fuera evidencia de nuestros buenos instintos y al final fuera a conducirnos a la tierra prometida, la libertad financiera. Mira las acciones del lado derecho de la figura 1. Por ejemplo, un enfoque que implique solo vender, de pura casualidad, podría llevarnos hacia nuestra visión y fácilmente podemos engañarnos creyendo que vamos en un buen camino. A veces tomamos una decisión basándonos en la crisis, sin considerar nuestra visión ni el camino en que nos llevará a ella, y logramos tener éxito. Las casualidades suceden. En ese punto decimos, ¿ves? Estoy logrando llegar. Las cosas están funcionando. Sin embargo, eso es puro azar, resultado de la crisis, no enfoque ni claridad. Y por tanto es falso. Es como creer que porque una vez saliste premiado en la lotería instantánea, una buena estrategia de inversión es jugar a la lotería. Y es el tipo de mentalidad que rápidamente nos vuelve a poner en modo de crisis. La trampa de la sobrevivencia es una bestia horrible. Te permite ganar dinero, pero el monstruo se vuelve cada vez más grande y en algún punto se volverá hacia ti y te destruirá sin piedad. Tener una rentabilidad constante depende de la eficiencia. No puedes volverte eficiente en plena crisis. Cuando estamos en crisis, justificamos el hacer dinero a cualquier costo. Ahora mismo, aunque signifique no pagar impuestos o venderle nuestra alma al diablo. En momentos de crisis, la trampa de la sobrevivencia se convierte en nuestro modus operandi, hasta que nuestras estrategias de sobrevivencia crean una nueva crisis, aún más devastadora, que de plano nos aterroriza o más comúnmente aterroriza a nuestro negocio. Parte del problema es la llamada contabilidad de cuenta bancaria, que consiste en pensar que el dinero de tu cuenta bancaria es un fondo con el que puedes operar tu negocio, sin primero atender temas de impuestos o tu propio sueldo, sin pensar siquiera en las ganancias. Esto lleva a la mentalidad de enfocarte en los ingresos, primero, después y al final. Esa forma de pensar se ve reforzada aún más por el método de contabilidad tradicional que las empresas públicas tienen que usar y que muchos negocios pequeños eligen usar, llamados principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad tradicional está matando tu negocio. Desde el origen de los tiempos o poco después, los negocios han llevado un registro de sus ganancias y gastos usando esencialmente el mismo método: ventas menos gastos igual a ganancias. Si manejas los números como la mayoría de los empresarios, empiezas con ventas, la parte más arriba, y luego restas los costos directamente relacionados con lo que implica proveer tu servicio o producto. Luego restas los demás costos que implica la administración de tu negocio: renta, utilidades, sueldos de empleados, suministros de oficina y demás gastos administrativos, comisiones por ventas, comidas con el cliente, seguros, etc. Luego pagas tus impuestos. Después, y solo hasta ese momento, tomas tu parte como dueño: sueldo del dueño, reparto de utilidades, etc. Seamos honestos,
Los empresarios rara vez obtienen algo cercano a un sueldo. Y buena suerte cuando le digas al gobierno que decidiste saltarte los impuestos de este año para poderte pagar. Por último, después de todo eso, ves cuáles fueron las ganancias de la empresa. Y si tu experiencia es como la de la mayoría de los empresarios, nunca llegas a, por último. Cuando estás esperando sobras, a lo mucho obtendrás migajas. Los métodos de contabilidad tradicionales que usamos hoy se formalizaron a comienzos del siglo XX. Los detalles se adaptan a menudo, pero el sistema medular sigue siendo el mismo. Comienza con las ventas, resta los costos directos, los costos a los que incurres para crear y proporcionar el producto o servicio. Paga el sueldo de los empleados, resta los costos indirectos. Pagas impuestos, paga a los dueños, participación de los socios, guarda o distribuye las ganancias. Último elemento de la cadena. Ya sea que subcontrates a alguien para que lleve tu contabilidad o tengas una caja de zapatos llena de recibos debajo de la cama, la idea es la misma. Lógicamente, los principios de contabilidad generalmente aceptados tienen todo el sentido del mundo. Sugieren que vendamos lo más posible, que gastemos lo menos que se pueda y que guardemos la diferencia. Pero los seres humanos no somos lógicos. Un solo episodio del programa de televisión de novias enloquecidas llamado Bridezillas lo demuestra claramente. Solo porque los principios de contabilidad, generalmente aceptados, tienen sentido en términos lógicos, no significa que tengan sentido en términos humanos. Estos principios reemplazan nuestro comportamiento natural y nos hacen creer que más grande equivale a mejor. Así que intentamos vender más, intentamos con todas nuestras fuerzas vender para alcanzar el éxito. Hacemos todo lo posible para llegar al punto más alto de crecimiento, ingreso, de modo que algo, lo que sea, logre llegar a la parte del fondo. Se vuelve un círculo vicioso que consiste en perseguir cualquier objeto brillante, disfrazado de oportunidad. Sí, ya saben a lo que me refiero. A lo largo de este proceso azaroso y desesperado, nuestros gastos se van a la basura. Y que se pierdan, no, nos cuesta dinero. Todos son necesarios, ¿cierto? ¿Quién sabe? Estamos demasiado ocupados cazando ventas y tratando de cumplir nuestras promesas para preocuparnos por el impacto de nuestros gastos. Tratamos de gastar menos sin considerar inversiones versus costos. No pensamos en controlar nuestros gastos para sacar mayor provecho de gastar menos. No podemos. Cuantas más cosas vendemos, más se elevan nuestros costos de hacer negocios. Dicen que se necesita dinero para hacer dinero, pero nadie nunca nos dice que se traduce eso en el mundo real. Se necesita más dinero para hacer menos dinero. A medida que nuestro monstruo se hace más grande, su apetito se sale de control. Ahora debemos enfrentar el cubrir gastos de tener más empleados, más cosas y más de todo. El monstruo crece y crece y crece. Mientras tanto, seguimos lidiando con los mismos problemas, solo que más grandes, más cuentas bancarias vacías, pilas más altas de facturas de tarjetas de crédito, mayores préstamos y una lista cada vez más larga de gastos que hay que pagar. ¿Te suena familiar, Dr. Frankenstein? El defecto fundamental de los principios de contabilidad generalmente aceptados es que van en contra de la naturaleza humana. Sin importar cuánto ingreso generemos, siempre vamos a encontrar una forma de gastarlo, todo. Y tenemos buenas razones para hacer gastos, todo está justificado. Muy pronto lo que teníamos en el banco se reduce a nada
a medida que luchamos por cubrir cada gasto necesario. Y ahí es cuando nos encontramos en la trampa de la sobrevivencia. Un defecto secundario es el siguiente. Los principios de contabilidad generalmente aceptados nos enseñan a enfocarnos primero en las ventas y los gastos. Una vez más, funcionan en contra de nuestra naturaleza humana, la cual nos incita a crecer aquello en lo que nos enfocamos. Es algo que se denomina efecto primario. Hablaremos más al respecto en el siguiente capítulo. Nos enfocamos en lo primero, ventas y gastos, y de hecho nos volvemos ciegos a lo que está al último. Sí, los principios de contabilidad generalmente aceptados nos vuelven ciegos a las ganancias. Hay un dicho que dice, lo que se puede medir, se puede realizar. Los principios de contabilidad generalmente aceptados hacen que midamos primero las ventas. Después de todo, es el primer eslabón de la cadena. Y en consecuencia, vendemos como locos, mientras que los gastos son considerados un mal necesario que debemos soportar. ¿Adivinaste? Más ventas. Gastamos todo lo que tenemos porque creemos que debemos hacerlo y usamos términos como reinversión para no sentirnos mal al respecto. Ganancias, tu sueldo, solo ideas, las sobras. Otro problema con los principios de contabilidad generalmente aceptados es su abrumadora complejidad. Necesitas contratar un contador para tener éxito, y cuando le pides al contador los detalles de estos principios, a menudo se confunde. El sistema cambia y da margen a la interpretación, y podemos jugar con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si mueves algunos nombres y cambias de lugar las cosas, los números se verán distintos. Solo pregúntale a Enron. ¿Pudieron sacar ganancias al mismo tiempo que se iban a la bancarrota? ¡Qué horror! Antes de que sigamos, quiero asegurarme de que tú y yo estamos en el mismo canal cuando hablo de ganancias, porque la forma en que los contadores piensan en las ganancias puede ser muy diferente. Esto es a lo que me refiero. Un par de años antes de escribir The Toilet Paper Entrepreneur, estaba en la oficina de mi contador, viendo cómo anotaba algo con lápiz en una libreta. Borró algo, luego escribió otra nota. Luego miró la pantalla de su computadora, apretó algunos botones y la impresora escupió un informe. Sí, justo como pensé, Mike, dijo Kate, asomando los ojos por encima de sus lentes estilo John Lennon. ¿Qué? Dije. Tuviste una ganancia de $15,000 este año. Felicidades, no está nada mal. Por un segundo sentí orgullo. Había una ganancia. Me dio una palmadita en la espalda. Luego sentí un hoyo en el estómago. ¿Dónde estaba ese dinero? No había un centavo en las arcas de la empresa y menos en mi bolsillo. Entonces, avergonzado por no saber la respuesta, le pregunté, «Oye, Kate, ¿y dónde están las ganancias?» Señaló el informe que la impresora acababa de escupir. Encerró algo en un círculo con su elegante lápiz del número 2. Sí, Kate, puedo ver la ganancia en el papel, pero ¿dónde está el dinero? Quiero sacarlo y celebrar un poco. Quiero la ganancia para mí. Hubo un momento de silencio incómodo. Kate hizo su mayor esfuerzo para evitar hacerme sentir estúpido. Se me quedó viendo y luego dijo, «Se trata de una ganancia de contabilidad. Ya te gastaste ese dinero en algo. No significa que haya dinero realmente en este momento. De hecho, en tu cuenta ya no está. Esto es el registro contable de lo que ya pasó. ¿Me estás diciendo que tengo una ganancia, pero que no hay nada en el banco para mí en este momento?» «Exactamente», dijo el imitador de John Lennon. «¡Qué barbaridad! Es terrible. Tal vez el próximo año», añadió Kate. ¿El próximo año? ¿Por qué el próximo año? ¿Por qué no empezar mañana?, pensé. Los contadores definen ganancias de una forma ligeramente distinta a los empresarios.
señalan un número ficticio al final de un informe de contabilidad. Nuestra definición de ganancias es muy simple: dinero en el banco, dinero contante y sonante. Para nosotros, al final del día, empiezan un nuevo día y en cada segundo intermedio, lo único que importa es el dinero. Es la sangre que da vida a nuestro negocio. ¿Lo tienes o no? Si no, estás en problemas, y si sí, puedes seguir adelante. Los principios de contabilidad generalmente aceptados nunca se pensaron para administrar solo efectivo. Es un sistema para entender todos los elementos de tu negocio. Tiene 3 reportes clave: el estado de cuenta de los ingresos, el estado de cuenta de flujo de efectivo y el saldo. No cabe duda de que necesitas entender estos 3 reportes o trabajar con un contador que sí los entienda, porque te dan una visión integral de tu empresa. Son herramientas poderosas y muy útiles. Es una fórmula que crea monstruos. Es la fórmula de Frankenstein. Para administrar con éxito un negocio, necesitamos un sistema súper sencillo de administración de nuestro dinero. Un sistema que podamos entender en segundos sin ayuda de un contador. Necesitamos un sistema diseñado para seres humanos, no para el señor Spock. Necesitamos un sistema que nos pueda decir al instante cuál es la verdad con respecto a la salud de nuestros negocios. Un sistema que podamos ver y saber al instante qué tenemos que hacer para que nuestro negocio sea saludable y se mantenga así. Un sistema que nos diga qué es lo que podemos gastar y qué debemos guardar. Un sistema que no necesite que cambiemos, pero que funcione de manera automática con nuestros comportamientos naturales. El sistema Profit First es la respuesta. El sistema Profit First está hecho para seres humanos. ¿Cuántas veces el señor Spock miró fijamente al capitán Kirk y dijo: "Eso es altamente ilógico"? Bueno, igual que tú, el capitán Kirk era humano y los humanos no somos lógicos. Somos bestias emocionales con cerebro de mono. Nos gustan los objetos brillantes. Nos atascamos cuando hay pizza gratis. Compramos 10 kilos de comida para gato solo porque está en oferta, aunque no tengamos un gato. Bueno, tal vez eso solo yo lo hago. Pero también sabemos confiar en nuestras intuiciones, seguir nuestros instintos, tomar atajos y ser creativos sobre la marcha, de modo que podamos avanzar y hacer más cosas. Si eres como el señor Spock, maestro de la lógica, de Viaje a las Estrellas, además de orejas puntiagudas y un uniforme extrañamente apretado, es probable que hayas seguido todas las instrucciones de contabilidad necesarias para ubicar tus números. Es probable que cada semana estudies tu estado de cuenta de ingresos, lo compares con tu saldo y, por supuesto, hagas un análisis de tu flujo de efectivo. Luego, es probable que saques las proporciones más importantes, como el índice de efectivo, para operación, y compares todo eso con tu presupuesto y tus predicciones. Luego, evaluarías los indicadores de desempeños clave asociados. Harías todo eso y sabrías exactamente en dónde están tus ganancias en cualquier momento. Pero, ¿lo haces? No estás ni cerca de hacerlo. Yo no lo hago. De hecho, sigo sin ser capaz de leer bien esos documentos. Por eso contrato a algunos señores Spock para que lleven la contabilidad. Soy humano y tú también, y sospecho que eres como el capitán Kirk. Y eso es bueno, porque eres la persona perfecta para dirigir tu barco corporativo en el camino de las ganancias. Como cualquier ser humano, es probable que tengas ciertas tendencias. Es probable que revises tu cuenta bancaria cada pocos días o quizá varias veces al día para ver cuál es tu saldo. Probablemente tomas decisiones instintivas basadas en los saldos que ves. Si tienes muchos depósitos, te sientes bien. El negocio está prosperando. Hay que llevar a nuestros clientes a tomar margaritas.
compramos ese futbolito para la oficina. Si no hay dinero, se instaura el pánico. Hay que empezar a hacer llamadas de cobranza. Vendamos el futbolito, vendamos las máquinas dispensadoras, vendamos todas las sillas. Al fin y al cabo, estar sentado hace daño. Todo eso mientras rezamos para que alguien nos invite una margarita. Estos y otros comportamientos humanos normales ponen a los negocios de forma no intencional en un estado de flujo constante. Pero te tengo buenas noticias. Diseñé Profit First para que no tengas que cambiar en lo absoluto. Es un punto crítico. Siempre has tenido la oportunidad de cambiar y leer tus estados financieros, sincronizar las cuentas de ingresos y pagos, asegurarte de que estás dentro del presupuesto y verificar que todas las proporciones financieras están bien. Si hiciste todo eso, deberías saber en dónde están tus ganancias todo el tiempo. Pero solo el señor Spock y los contadores, y de hecho no todos, pueden hacer eso. La mayoría de los empresarios se contentan con revisar su cuenta bancaria y conseguir su instinto. ¿Por qué? Como explica Charles Duhigg en El poder de los hábitos. Es naturaleza humana revertir los hábitos establecidos en momentos de estrés y adivina qué. La definición de empresario implica un estrés constante. Así que buscamos atajos y respuestas rápidas, en especial con respecto a nuestras finanzas. La buena noticia es que el sistema Profit First es en tu camino natural. Está directamente en concordancia con el atajo de analizar tu cuenta bancaria. Es inevitable. Está diseñado para completar tus comportamientos humanos naturales y por lo tanto funciona. Los hábitos arraigados son difíciles de modificar. Entonces, ¿para qué tratar de cambiar tus hábitos? Es preferible usar un sistema que funcione con los hábitos que ya tienes. El sistema Profit First está al frente de tu contabilidad. Te dirá cuando tengas una señal de alarma y necesites clavarte más a fondo en la contabilidad con ayuda de un contador calificado. Y te mostrará exactamente dónde está tu efectivo en cualquier momento. Sabrás cuál es tu rentabilidad, tus reservas de impuestos, lo que te están pagando y la cantidad con la que cuentas para llevar a cabo tus operaciones de negocios. Todo eso y más. Felices por siempre. El final de Frankenstein, advierto que esto puede arruinarles la novela. Es uno de los finales felices más conmovedores de la literatura. El Dr. Frankenstein y el monstruo hablan y reconcilian sus diferencias. Se vuelven mejores amigos y hacen negocios juntos para crear una marca de helados muy exitosa. Frank y Stein. Siempre me deja llorando de la emoción. Bromeo, si no has leído el libro, sabes que el monstruo destruye todo lo que hay en la vida del Dr. Frankenstein, su esposa, su familia, sus esperanzas en el futuro. Así que él decide vengarse y matar a su creación. La cacería del monstruo le cobra factura al Dr. Frankenstein y muere arruinado, con el monstruo a pocos pasos de alcanzarlo. Frankenstein es un paralelismo aterrador de los extremos que implica la vida del empresario. Hay negocios monstruosos que han acabado con matrimonios, han deshecho familias y para algunos empresarios han diezmado cualquier esperanza de tener una buena vida. El milagro empresarial que creamos puede terminar ocasionando un sufrimiento insólito. Cuando eso sucede, el odio que el Dr. Frankenstein tenía por su monstruo a menudo se apodera de las emociones que tienen los empresarios hacia sus negocios. Pero tu historia no tiene que terminar de este modo. Puedes tener tu final feliz. La buena noticia es que aunque tu negocio parezca un monstruo con control de tu vida, también es poderoso. Sin importar que tu ingreso anual sea de 50,000, 500,000 o incluso 50 millones de dólares, tu negocio se puede convertir en un motor generador de ganancias. Nunca olvides el poder de tu monstruo.
Solo tienes que entender cómo dirigirlo y controlarlo. Cuando aprendas este sencillo sistema, tu negocio ya no será un monstruo, se volverá una vaquita obediente, de la que ordeñarás efectivo. Una vaquita muy fuerte, por cierto. Lo que estoy a punto de compartir contigo hará que tu negocio se vuelva rentable de inmediato y de manera decisiva. No me importa de qué tamaño sea tu negocio, ni cuánto tiempo hayas estado sobreviviendo de un cheque a otro y de un ataque de pánico al siguiente, mes tras mes y año tras año. Estás a punto de ser rentable, para siempre. No más obras para ti. Llegó el momento de que tú comas primero. El trato es el siguiente. Solo hay una forma de arreglar tus problemas financieros, enfrentando tus finanzas. No puedes ignorarlas. No puedes permitir que alguien más se ocupe de ellas. Necesitas atender los números. Pero hay buenas noticias. El proceso es muy simple. De hecho, lo entenderás a la perfección y podrás implementarlo de unos cuantos capítulos más. Pon manos a la obra. Mándame un correo electrónico. Es momento de trazar una línea en la arena y comprometerse. Mándame un correo electrónico en este preciso momento. Mi dirección es mike@mymichalowicz.com con el asunto: he trazado una línea de arena y dime que estás comprometido con la rentabilidad. Dime también que harás lo que sea necesario para que tu negocio sea rentable, de manera permanente, de una vez por todas. Si estás dispuesto a hacerlo, quiero saberlo. Mándame un correo. Comprométete. Hagamos esto.